Señores participantes, continuando con el curso de Administración Logística, hoy día vamos a ver el inventario. Y cuando hablamos del inventario, nos referimos específicamente a una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una empresa. Eso es cuando hablamos de un inventario de tipo general. Cuando hablamos de un inventario de características de almacén, existen principalmente dos tipos de inventario. O sea, hay un solo inventario, pero por su naturaleza lo podemos dividir en dos. ¿Cuáles son estos dos tipos de inventario? Para mí, de materia prima y de productos terminados. Y de acuerdo al tipo de control que se tenga la empresa, un inventario de características de productos semiterminados. Antiguamente, la característica, más que antiguamente, hasta ahorita en algunas organizaciones se hace de manera física. Ahora se suelen mantener bases de datos con los sistemas informáticos. Pero acá también tenemos que analizar unas cosas. O sea, si bien el sistema informático nos da la data transformada en información mediante reportes, lo que tenemos que tener claro es que sí o sí se tiene que verificar lo que dice el sistema con lo que está físicamente en el almacén. Porque si no, nosotros no vamos a ver, me explico mejor. Si nosotros no verificamos el inventario físico, ese inventario que tenemos que contrastar con el reporte, no vamos a poder tener la certeza que verdaderamente estemos gestionando los stocks reales. Dentro del poco conocimiento, mucho conocimiento que tengo del tema, existen por lo menos una toma de inventarios a nivel general, que se llama el barrer. Empiezas en un punto y barres todo el almacén. No existiría a fin de año un inventario de existencias de almacén y un inventario patrimonial, donde contabilidad y logística hacen ese match y esa relación para ver si lo que está en reportes, en registro, verdaderamente está en la realidad. En este sentido, la verificación del inventario se vuelve importante para poder gestionar. Esta gestión que nosotros tenemos es mayormente lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Por otro lado, podemos tener diferentes tipos de inventarios, como los estamos viendo en esta lámina. Tenemos inventarios finales, como les comentaba, que se cierran al 31 de diciembre del año fiscal, donde decimos cuánto de mercaderías, desde el punto de vista de contabilidad, cuántas mercaderías tenemos en el almacén y cuántos bienes patrimoniales tenemos dentro de la organización. ¿Y por qué es esto importante? Porque tiene que verse reflejado en una cuenta contable muy conocida por todos nosotros, por ejemplo, la 33, inmueble, maquinaria de equipos, en la cuenta de mercaderías para analizar las existencias que tenemos en el almacén. Y más aún, esas existencias tienen que ser valorizadas, porque son recursos inmovilizados económicos financieros que están ahí. Otro tipo de inventarios son los inventarios periódicos. Se realizan cada determinado tiempo para verificar cuál es la exactitud, porque hay que ser sinceros, por más sistemas que tengamos, más cámaras, siempre va a haber una diferenciación entre lo físico y lo real. Perdón, entre el sistema y lo real. ¿Por qué se da esto? Porque somos seres humanos. Porque involuntariamente nos podemos equivocar en hacer un picking o en hacer un ingreso.
Pero más aún, también tenemos la otra opción, que hayan personas que no están debidamente alineados sus valores con la organización y se puede extraviar o puede ser hurtado o robado algunos bienes de nuestro almacén. Y tenemos que tener la certeza de que lo que dice el sistema está verdaderamente físicamente. Porque acuérdense que el inventario que tenemos en el caso de materia prima va a alimentar a producción. Y que de acuerdo a lo que tengamos en el almacén, en nuestros stock mínimos, significa cuántos días podemos funcionar si es que hubiera un problema de abastecimiento. ¿Y qué pasa si dentro de ese stock mínimo yo debería tener 100 para trabajar o para poder soportar operaciones por 10 días y en realidad no tengo 100, tengo 60? Entonces no voy a poder soportar 10 días, sino 4. Pero tú en el sistema y en tu planificación tienes que puedes soportar 10, estás tranquilo. Cuando viene de pronto el jefe de almacén y dice, ¿sabes qué? Solamente tenemos para atender la producción hasta mañana. Y tú entras al sistema y dices, pero un ratito, acá dice que tenemos 100, que todavía puedo tener 6 días más para atender la producción. La huelga de los trabajadores del puerto todavía no se levanta. Y te vas a encontrar con la grata sorpresa que te va a decir el inventario del sistema no cuadra con el inventario real. Pésima manera de enterarnos que no existen estas diferenciaciones. Luego, otro tipo de inventario. Acá hay diferentes inventarios que yo verdaderamente he jalado para que tengan una idea. Por ejemplo, los inventarios de producto en proceso en fabricación que les comentaba hace un momento. Incluye los bienes que han sido adquiridos, ¿no? Y que producción o manufactura los tiene en condición de semi-terminados. Es decir, son un subproducto para otro proceso productivo para que se termine de perfeccionar en el producto final a ser vendido. Porque recuerden que producción se basa en un proceso continuo de pasos ordenados. Y también es importante, y les recomiendo que lo lean, no les voy a hacer mucho hincapié en esto, pero es importante que entiendan el sistema de productivo, cuáles son los cuellos de botella que existe, porque hay cuellos de botella que hacen que la producción se demore. Entonces yo voy a tener productos semi-terminados esperando, porque por ese proceso demora más que los otros procesos precedentes o posteriores. Otro tipos de inventario que podemos mencionar son los de materia prima, son los que directamente compras ha hecho todo el proceso para adquirirlos y que se encuentran en el almacén. Estos de materia prima son que están directamente relacionados con la producción y que todavía no han sido procesados por ella. Pero ojo, ahora producción por parte de este enfoque directamente al cliente, donde la información es de todos porque está en un sistema, producción sabe cuánta materia prima tienen nuestros almacenes. Y ellos también hacen su programación productiva en base a eso. El otro son inventarios de suministro de fábrica. Incluyen todos los materiales que se utilizan para la elaboración de los productos, pero que no se pueda cuantificar exactamente. ¿Como cuáles? Pinturas, lijas, clavos, lubricantes. Inventario de productos terminados. Inventario de materiales y suministro. En este tipo de inventario de materiales y suministros podemos hablar de cosas administrativas o ese tipo de productos ferreteros, limas, clavos, lubricantes, como dice acá arriba. Y miren ustedes, este inventario de suministros de fábrica y este inventario de materiales y suministros casi es lo mismo, son los mismos ejemplos, que son tocados de manera diferente porque de acuerdo a la perspectiva que queramos manejar, pero acá hay otros inventarios que son sorprendentes, no necesariamente pertenecen a la organización, pero en muchos lugares también los toman como inventarios. A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando trabajé en Serfor, que se hablaba del inventario forestal. Para saber que sabemos cuántos árboles tenemos, no, pero sabemos que en esa región qué tipos de árboles existen, que es diferente a saber cuántos árboles hay. Acá hay cedro, acá hay caoba, etc.
El inventario perpetuo. El negocio puede calcular el costo del inventario final y el costo de mercaderías vendidas directamente sin realizar un inventario. Es decir, va según la fórmula, por ejemplo, de costo de ventas, ¿no? Inventario final más compras menos inventario final. Pero esa es la fórmula, pero contablemente también pueden hacer ese cuadre porque acuérdense que en contabilidad existe la normatividad de partida doble. Ellos directamente pueden decirte cuánto tienes en inventario sin hacer un inventario físico. Sorprendente, al contrario, ¿por qué no hacemos eso? Porque no es lo más óptimo para la gestión. ¿Y qué significa que no sea lo más óptimo para la gestión? Porque es un inventario que se saca producto de las operaciones contables. Y les vuelvo a decir, señores, yo sí he trabajado en un almacén. No existe ninguna empresa que yo he trabajado que no haya tenido que sentarme con el contador a discutir y a decirle la verdad, porque así como ellos dicen, la contabilidad maneja la información de la empresa, yo les digo a ellos, el almacén tiene que reflejar lo real versus lo formal. Y ustedes lo tienen formalmente cuántos bienes tengo en mi almacén, cuántos ítems. Pero eso es formal. Cuando ustedes van al almacén, van a encontrarse que lo que ustedes tienen en registros no es verdaderamente lo que tengo en físicos. ¿Y cómo es posible? Me van a decir. Y yo les voy a decir, claro, hay un error, o suyo o mío, pero hay un error. Después nos preocupamos en encontrar al responsable, pero yo no te voy a declarar un inventario que no tengo en el almacén. Porque si yo declaro el inventario contable como un inventario físico real, estoy poniéndome la soga al cuello porque cuando existe una ruptura de stock, van a salir los problemas y van a decir, tú dijiste que tenías, tú debiste controlar, tú eres el jefe de almacén. Y el contador, muchas veces por no querer hacer un asunto contable, una nota al estado financiero, te dice, no, cuádralo. Cuádralo, perdón, yo no tengo que cuadrar nada. Señor contador, y se cae un contador, por favor, no se sienta aludido. Te cuento mi experiencia. Señor contador, lo real versus lo formal. El responsable, ok, esa es otra acción. Nadie dice que no se busque y se sancione al responsable. Pero usted no me obliga a mí como jefe de almacén a que yo declare un inventario que no he corroborado. Y muchas veces los jefes de almacén así firman sin ningún problema, porque quieren evitarse la fatiga de hacer un inventario. Ah, claro, su error, pues. Como ahora somos calidad y todos nos trabajamos por convicción, eso no va a funcionar. Pero en organizaciones donde sí tenemos problemas, en las organizaciones donde no se trabaja por convicción y estamos bajo la ley del mínimo esfuerzo, y vemos que no hay una sincronización en los trabajos, en los valores organizacionales con los valores personales, donde no hay una planificación estratégica, donde no hay un cuadro de mano integral, donde la formalidad de la organización no existe y mayormente nos desarrollamos de manera informal dentro de un mercado, ahí sí vamos a tener problemas. Ahí sí no vamos a funcionar como organización. Ahí sí, mayormente, las personas que les gusta la ley del mínimo esfuerzo van a verse involucradas en la ruptura de stocks y esa ruptura de stock significa que producción va a paralizar. Dios los libre de que estemos en esa situación. Lo último que puede pasar, el pecado capital del jefe de logística, es que exista una ruptura de stock y producción le diga a gerencia general que no puedo trabajar porque no tengo con qué. Automáticamente presenta su carta de renuncia. Porque es tu responsabilidad. ¿Quién es el responsable de las compras dentro de la organización? Ya no es contabilidad, es logística. ¿Quién es el responsable de la gestión de inventarios? Ya no es producción, eres tú. ¿Quién es el responsable de los cálculos y de los contratos y de los niveles? Eres tú, el responsable de logística. Entonces, ahora sí es el momento de ponernos verdaderamente la camiseta, queramos o no.
Asimismo, tenemos algunos tipos de inventarios, pero yo creo que son más comerciales, ¿no? Ese famoso inventario a consignación, pero este es un tipo de inventario que se maneja mayormente en ventas. ¿Tenemos que tener conocimiento? Sí, claro que sí. ¿Cómo que no? El inventario a consignación tenemos que tener conocimiento porque es un stock que no se ha vendido. Y cuando vengan a hacer un conteo, tenemos que decir, acá en el almacén tenemos 25.000 unidades, pero tenemos otras 8.000 unidades en tal sitio que están a consignación. Así no esté físicamente en tu almacén y esté en calidad de consignación, tú debes tener el control, por lo menos el control, y decirnos la cantidad en documentos, más no realmente. ¿Por qué? Porque como no está bajo tu alcance de control físico, la responsabilidad de la custodia va al que está encargado de la consignación. Pero tú desde el punto de vista de inventario o de jefe de almacén, tú tienes que decir cuál es tu inventario, ¿correcto? Inventario en tránsito. Son aquellos inventarios, por ejemplo, que se dan, que están viniendo de un lugar a otro. Me explico mejor. Hay algunos tipos de compra donde yo tengo que pagar por adelantado, pero el producto, cuando pago por adelantado, se demora en llegar al Perú, a mi almacén específicamente en el Callao, se demoran 20, 30 días. Si ahí en ese momento existe un control de inventario, ese inventario que llega o esos productos que van a ser míos, pero que todavía no llegan y están en plazo contractual, se considera inventario en tránsito. Es decir, que están llegando. ¿Por qué dicen un inventario en tránsito? Porque es un tema contable. ¿Y por qué es un tema contable? Porque ya se generaron el pago adelantado, por supuesto. Entonces, cuando existe un pago adelantado, la partida doble te obliga a registrarlo en otro lugar. Y en este caso se llama inventario en tránsito. No puede ser un inventario real porque todavía no está en el almacén. Y no es que estás todo en falta, sino porque está en un plazo contractual. Entonces, son inventarios que se encuentran en tránsito. Después, de acuerdo a nuestro almacén, yo puedo tener la capacidad máxima del almacén. Y si la capacidad máxima del almacén está al tope de ítems, significa que tengo el máximo inventario que yo puedo custodiar. Y aquí tengo que hacer una observación. Muchas veces te llegan y te dicen de compras, oye, pero ahí ponlo al costado, ahí no te preocupes. Tú tienes una capacidad de almacén y la capacidad de almacén tiene una característica especial. Y esa característica especial significa que es la cantidad máxima de bienes que yo puedo custodiar en las óptimas condiciones que dice la especificación técnica. Importante. Óptimas condiciones de almacenamiento según la especificación técnica. Oye, pero yo puedo poner mi arte de pintura ahí en el suelo. Sí, pero no está técnicamente custodiado, no está rompiendo el principio del orden. Acabamos de verlo en la sesión pasada 5 veces. Entonces el almacén no tiene por qué estar de forma sincrónica con la organización. Si hablamos de las 5 S en la sesión pasada y vemos que el orden implica la limpieza y la higiene, ¿se acuerdan? ¿Por qué el almacén tiene que ser la trastienda de la organización? Tenemos que tener el mismo principio de las 5 S, calidad y Kaizen, dentro del almacén, como en cualquier área de logística, como en cualquier área de la organización. Tenemos que sacarnos de la cabeza que el almacén y el inventario están al final. El inventario hemos visto que maneja qué cosa, es lo que nos va a permitir llegar a nuestro cliente final, y ese cliente final quiere que el producto esté en óptimas condiciones. Porque si no está en otras condiciones, si no está en óptimas condiciones, va a regresar. Y si ese producto regresa, esa logística inversa no genera valor en la organización. Entonces es importante, más que importante, fundamental diría yo. El inventario disponible mayormente es un tema comercial. En este inventario disponible yo lo que genero principalmente es cuánto yo tengo para atender, cuánta demanda puedo atender. Ventas con cuánto se puede comprometer de manera óptima y eficiente para cumplir lo que se ha prometido. ¿Correcto? Podemos tener también algo llamado inventario de previsión. ¿Y qué significa ese inventario de previsión? Ese inventario de previsión significa que yo tengo como un stock de seguridad para poder atender alguna emergencia. Otro inventario que me parece importante mencionar
es el inventario estacional. Este inventario estacional a mí me sirve para qué. Yo sé que esto el producto en determinada época del año va a crecer, mis niveles de stock van a aumentar. ¿Por qué? Porque es un producto final que está caracterizado o enlazado con algo llamado estación. Si yo tengo, por ejemplo, un almacén que guarda un inventario, unos ítems de abrigos o frazadas, sé que en invierno, en determinadas épocas del invierno en Lima, van a aumentar, porque la comercialización y las ventas y la demanda lo va a solicitar. Eso es importante entenderlo. Bueno, el último inventario que me parece importante mencionar, porque te he puesto un montón de inventarios para que tú los puedas ver. El último inventario que me parece más filosófico que real se llama el inventario cero. O cuando a veces escuchas el famoso stock cero y escuchas a los grandes pensadores y te dicen, ya, el just in time significa cero stocks. No, señor, se equivoca. El just in time no significa cero stocks. Significa que las tendencias a tener stock van a ser las mínimas posibles. Pero eso era de repente hasta la década del 2010. Por encima del 2010-2015 el comercio electrónico explotó y esa explosión hizo que la demanda cambie totalmente. Entonces es imposible. ¿Ustedes creen que el almacén de eBay está en cero? No, señores, hemos visto un video en unas sesiones pasadas, los anaqueles que son traídos, las estanterías que son traídos por robots, ¿acaso los ven que están en cero? De verdad que en todo este tiempo que yo trabajo en el área logística, nunca he visto un stock cero. Y cuando he visto un stock cero, he declarado ruptura de stock. Es decir, no he podido atender a producción. Y ese es el tema cuando la gente trata de explicar algún tema como el inventario cero, el just in time. No, es una filosofía de bajar los niveles de inventario. Pero eso depende del negocio en que yo me encuentro. Eso depende, para mí, si mi negocio consiste en tener materias primas para producción, entonces yo tengo que bajar los niveles de stock, pero al bajar los niveles de stock me puede decir el financiero, ok, me estás dando más dinero para yo poder gestionar otras cosas, apalancar otras deudas. Sí, pero al bajar los niveles de stock, también estoy aumentando el riesgo de poder la existencia de una ruptura de stock. Al bajar los niveles de stock, mis días para soportar alguna crisis disminuyen. Y mientras más disminuya el stock, más aumenta el riesgo. Es inversamente proporcional. La decisión se tiene que tomar colegiada. Y saber, gerencia general, que si yo bajo los stocks, el riesgo de que exista una paralización de producción va a aumentar. Si aún así se toma la decisión de bajar los stocks, hagámoslo. Hagámoslo. Pero, como indica el viejo adagio popular, guerra avisada no mata gente. Va a obligar a compras a hacer un seguimiento, una evaluación de proveedores más exhaustiva. Sí, claro que sí. Va a evaluar a compras, a hacer un seguimiento a través de toda la cadena de atención hasta que lleguen a nuestros almacenes de manera más eficiente. También. Entonces, ¿quién va a asumir esa responsabilidad de seguimiento? Es el área de compras. Señores, siempre hay que tener presente que al tratar de optimizar algo, en este caso algo tan crítico como los inventarios, los riesgos se elevan inversamente proporcional. Más que saber qué tipo de inventario, tenemos que analizar qué tipo de riesgos tenemos, porque saber qué tipo de inventario significa dos cosas: atención de demanda y reporte a contabilidad. Pero desde el punto de vista de gestión, ¿qué riesgos tengo? Nosotros hacemos negocio en base a riesgos. Y de ahí viene la teoría de aversión al riesgo. ¿Qué tanta aversión tenemos al riesgo? ¿Qué tanta aversión la organización presenta al riesgo? No digo que el riesgo sea malo. Lo que digo que hay que analizar el riesgo y en base al riesgo tomar decisión. Y si las cosas salen mal,
tener un plan de contingencia, que es totalmente diferente. Un plan de contingencia en base a los riesgos. Por otro lado, tenemos que analizar que el inventario representa un porcentaje importante del capital de trabajo de una empresa. Claro que sí, lo hemos hablado en todas las sesiones. Ese inventario significa plata inmovilizada dentro de un almacén. Y lo primero que va a decirte el jefe de finanzas, el encargado de administrar los recursos económicos financieros, es decir, baja tu nivel de inventario, porque yo necesito efectivo para poder apalancar algunas deudas o algunos proyectos que da gerencia. Por lo tanto, el objetivo primero es aumentar la rentabilidad de la organización por medio de la correcta utilización del inventario, prediciendo el impacto de las políticas corporativas en los niveles de stocks, minimizar los costos totales de la actividad logística, asegurando el nivel de servicio entregado. Pero yo estoy llevando este curso para no solamente hablar de inventario, sino para darle al encargado de finanzas otras soluciones. Si yo no quiero sacrificar mis inventarios y el jefe de finanzas tiene la necesidad urgente de tener liquidez para poder gestionar otros productos o apalancarse con alguna deuda o generar algún préstamo, una de las soluciones desde el punto de vista logística, ¿saben cuál es? Es hablar con compras para que cuando le compren sus proveedores sean a facturas con más tiempo, es decir, te pago a 30, 45, 60 días. La importancia de este curso es darle a todos los stakeholders internos y externos la solución ante los riesgos. Yo tengo que tener presente que no solamente disminuyendo inventario, sino también puedes gestionar a través de compras. También puedo gestionar y bajar los riesgos por transporte y distribución. Puedo gestionar los riesgos disminuyendo los pedidos de producción, es decir, sincerando los pedidos, ya que ventas va siempre a tender a aumentar las ventas, su pronóstico de ventas. Producción va a querer aumentar su stock de seguridad para no quedarse desabastecido. Almacén va a querer aumentar su stock. ¿Qué significa? La suma de los aumentos por necesidad o por miedo, por aversión o por seguridad va a dar un aumento en los stocks del 10 al 15%. Si yo siento a todas estas partes de las cadenas y les explico, ¿saben cuál? Este es el problema que tenemos y queremos que sean sinceros todos. Les aseguro que el requerimiento final de materia prima va a disminuir mínimo en un 10%. A este efecto multiplicador, desde ventas hasta compras, se llama el efecto látigo. Una pequeña modificación en el requerimiento de ventas para el mercado va a aumentar considerablemente a la hora de hacer el requerimiento al proveedor para adquirir. En todas las áreas nosotros podemos reducir costos y tenemos que tenerlo presente en todo momento. En este tipo de observaciones vemos que la creación de valor de la organización es o buscar la rentabilidad a través de los ingresos o disminuyendo los costos, o mejorar el capital invertido a través del capital de trabajo o el capital fijo. Cuando hablamos de aumentar los ingresos, hablamos de un mejor nivel de servicio. Ojo, el 100% no significa un mejor nivel de servicio. Acuérdense del Six Sigma, la campana de Gauss, 98.5 es diferente a 99.1, porque los costos de atender ese 1% de más van a ser mayores que los otros costos para atender del 98 hacia abajo. Tener una mayor disponibilidad de productos significa no solamente mayores ingresos, sino también abajo mayores costos. Y en costos, ¿qué tengo que bajar? Los costos de almacenamiento, manipulado y transporte. En base a que cada actividad que nosotros realizamos dentro del almacén o dentro de logística tenemos que darle valor. Cuando hablamos de capital de trabajo, acá está directamente lo que estamos conversando. Bajar los niveles de inventarios. Bajamos niveles de inventarios con la salvedad de que el riesgo se multiplica. Cuando hablamos capital de trabajo, bajamos la cantidad de activos fijos. Tenemos que tener la menor cantidad de activos fijos. Es decir, hablamos de qué tipo de inventario. Muy bien, señores. Hablamos del inventario patrimonial. Ese inventario patrimonial
es el que nos da la disminución de ese inventario patrimonial, nos permite tener un capital fijo. Aquel capital fijo que le va a permitir al financista apalancar deudas, solicitar préstamos, nos va a permitir, ¿qué cosa? Financiar nuevos proyectos, líneas productivas, estudios de mercado, investigación y desarrollo, contratación de personal, no lo sé. Pero todo eso que Finanzas o el Departamento Económico Financiero trate de realizar tiene que estar directamente relacionado con los objetivos de largo plazo de la organización. No podemos permitir que nadie en la organización utilice los recursos para algo que no está definido dentro de las estrategias empresariales. Es por eso que nosotros debemos hacer ese seguimiento constante, señores. Muy importante. Tenemos que entender que la administración correcta de los inventarios es un punto clave en la creación de valor. Esta creación de valor que les he venido repitiendo en todas las sesiones, que nosotros tenemos que buscar con cada actividad nuestra. Y cada actividad nuestra dentro de la empresa se maneja en unas áreas determinadas. Estas áreas determinadas tienen sistemas, macrosistemas, subsistemas, no importa qué sistema nos encontremos, pero esos sistemas están preestablecidos. Dentro de la cultura organizacional de la organización, la cultura organizacional de cada empresa nos permite a nosotros tratar de evitar la cultura del temor y poder decir y mejorar todas las actividades que se presentan. Señores, estimado participante, esto es muy importante saber que estamos en un mundo donde la competencia es acérrima. Por más que exista la teoría del océano azul y hasta que salga la teoría del océano azul y se aplique directamente en los mercados, tenemos que vivir en un océano rojo, donde la competencia no perdona errores, donde manejar un mejor capital de trabajo, aumentar los ingresos, disminuir los costos, se vuelve indispensable. Pero esto desde el punto de vista económico financiero. La otra solución es mediante la buena gestión. Y toda gestión empieza, como les dije desde la primera clase, con el personal idóneo, con la gestión del talento y la conservación del mismo. Ok, señores. Espero que esta sesión sobre administración de inventarios, más corta que las anteriores, pero sin sacrificar, ¿qué cosa? El valor de los conocimientos. Los espero en la siguiente y última sesión del curso.